Dios les bendiga, amados hermanos, hermanas, que el Cristo de la gloria bendiga vuestras vidas. Les habla su hermano José Ramírez y hoy quiero aprovechar para hablarles de un tema que he intitulado La última vuelta de la gran carrera. Con esta metáfora quiero darle un sentido de urgencia y un llamado al pueblo de Dios a tener en cuenta la inminencia del rapto de la iglesia. El rapto está a la puerta. Pablo, apóstol, él nos recuerda que estamos corriendo una gran carrera y no es cualquier carrera porque es la carrera de la fe. Y eso lo encontramos en Hebreos 12, 1 y 2 que dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo pecado y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Amados, este pasaje que acabo de leer es clave para que podamos entender la analogía que hizo Pablo. Primero que nada, ¿quiénes son los corredores? Los corredores en esta gran carrera por la vida eterna son los cristianos, cada creyente. Desde el mismo momento en que acepta a Jesucristo como su único y suficiente Señor y Salvador de su vida, allí mismo inicia su carrera de la fe. Y no es una carrera de velocidad, sino más bien de resistencia, de perseverancia, sabiendo por qué estamos corriendo y a dónde vamos al cruzar la meta. Primera de Corintios 9:24 dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la vez corren, pero uno solo lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Este versículo nos insta a correr con propósito, a correr con determinación, sabiendo que el premio depende de eso. En las carreras deportivas del mundo hay solo un ganador, aunque hayan salido del punto de partida muchos, pero uno solo es el ganador. Pero en la carrera de la fe, que es espiritual, todos los que terminan son ganadores, es decir, todos los que perseveren fieles hasta el fin. Jesús nos hace ese llamado a ser fiel hasta el fin. Lo segundo es entender qué es lo que se necesita para correr esa carrera de la fe. El apóstol Pablo, en el mismo pasaje de Hebreos capítulo 12, nos da 3 consejos clave para correr con éxito. Primero, despojarnos de todo peso. La frase despojarse del peso es la palabra griega apotemonoi pantavaros. Apotemonoi significa despojarse o quitarse algo de encima. Y pantavaros se traduce como todo peso. Entonces, esta es una carrera espiritual. Por lo tanto, tenemos que considerar esos puntos. En una carrera física, los atletas se quitan todo lo que pueda ralentizarlos, disminuirle la velocidad, el rendimiento y procuran correr lo más ligero posible. En la vida cristiana sucede igual. Esto se refiere a las cosas que, aunque no sean necesariamente pecado, pero nos estorban y nos distraen de nuestra meta. Pueden ser, en este caso, las preocupaciones, los hábitos, relaciones que no nos convienen o incluso posesiones materiales que consumen nuestro tiempo, nuestra energía y nuestra vida. Esto implica 2 cosas. Primero, el pecado que nos asedia. Acá vemos que el pecado es un obstáculo, es un impedimento directo y nos paraliza. La palabra asedia en griego es la palabra euperistaton, que sugiere un pecado que se enreda fácilmente
como la hierba que crece alrededor de un árbol o de un tropiezo que nos hace caer. Por eso debemos arrepentirnos de toda suerte de pecado y apartarnos de ellos para no perder el enfoque del camino y podamos continuar nuestra carrera de la fe sin tener puertas abiertas al enemigo, porque él quiere detenernos a toda costa. La segunda cosa es correr con paciencia y con perseverancia. La carrera cristiana de la fe no es un sprint. Requiere preparación, resistencia y aguante a lo largo de la pista. Se requieren estas virtudes, hermanos, que acabo de nombrarles, porque en la carrera de la fe siempre va a haber pruebas, persecuciones de adentro y de afuera. Va a llegar el desánimo en el camino cuando el enemigo nos hace ver la meta inalcanzable. El enemigo activa su plan de desgaste mental, espiritual y hasta físico. Y Pablo dice, correr con paciencia. La paciencia no es pasividad, sino la capacidad de resistir, de avanzar a pesar de las dificultades que se nos presenten en el camino. Y quiero enumerar 7 obstáculos en nuestra gran carrera de la fe, que los considero, hermanos, los más comunes. Y esos obstáculos los he visto a lo largo de mi carrera ministerial. Lo primero es las riquezas. Si no fueran un obstáculo mortal en nuestra vida cristiana, pues Jesús no le hubiera advertido a sus discípulos sobre el peligro de las riquezas, diciéndoles que en Mateo capítulo 19, versículos 23 y 24, que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico en el reino de Dios. Pero quiero decirles que aquí el obstáculo no es el dinero propiamente, sino la confianza en las riquezas y la avaricia, lo que se convierte en un peso que nos ata en este mundo. Es como cargar a cuestas un yunque cuando queremos alcanzar la cima de una montaña. Lo segundo es las preocupaciones de la vida. En Mateo 6:34, Jesús nos anima a no afanarnos por el día de mañana, y les aclaro que Él no quiso decirnos que no debemos ser previsivos, claro que no, sino que cada día Él estará con nosotros porque Él lo prometió. Sin Él nada podemos hacer y Él lo sabe, por eso Él está con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo. Entonces, el afán excesivo nos desconecta de Dios y nos hace centrarnos en tratar de solucionar las cosas por nosotros mismos y a nuestra manera. El afán es un peso, hermanos, que nos resta, que nos drena nuestra energía y nos roba nuestra paz y nos impide confiar plenamente en Dios. El Salmo 46:10 dice, estar quietos y confiar que yo soy Dios. Lo tercero son las distracciones. Aquí la palabra griega para distracción es la palabra griega perispao, que se refiere a estar mentalmente ocupado, distraído. Entonces, en la parábola del sembrador, el Señor Jesús, allí en Marcos 4:19, Él menciona la codicia de otras cosas y los engaños de las riquezas. ¿Qué pasa con esto? Dice Jesús que ahogan la palabra que Dios ha sembrado. Y puedo señalar a la distracción como el entretenimiento excesivo, digamos, las redes sociales o los pasatiempos que encadenan a las personas de todas las edades. Y eso es preocupante. Y se sumergen a tal punto que pierden de vista el valor de vivir y de hacer cosas importantes en la vida. Para ellos, para su familia, su ministerio y para la honra del Señor. Entonces, estas distracciones son, yo lo diría, los verdugos de nuestro tiempo, de nuestra vida, de nuestro enfoque, y lo peor es que nos impide crecer
espiritualmente. Segunda de Pedro 3:18 dice, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y Pablo dice en Colosenses 1:10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo y creciendo en el conocimiento de Dios. Pero una persona que tiene su tiempo secuestrado por las redes sociales, por la computadora, el teléfono, el YouTube, Facebook, Instagram y todas esas alternativas, esas aplicaciones de entretenimiento, créalo, hermanos, que es imposible que crezca, porque no tiene tiempo ni para leer la Biblia, no tiene tiempo para arrodillarse. El teléfono lo doblegó, le secuestró la voluntad y es trágico. Tercero, el orgullo. La palabra griega para orgullo es hiperefania, que se traduce como arrogancia, soberbia, altivez. Salomón en el Proverbio 16:18 dice que antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Entonces, el orgullo nos impide reconocer nuestra necesidad de Dios, incluso la necesidad de otros, y nos hace confiar en nuestras propias fuerzas. Como la iglesia de la Odisea que dijo, me he enriquecido, soy rica y no tengo necesidad de nadie. Proverbios 3:5 dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Cuarto, la incredulidad. En Hebreos 3, 12 y 13, allí Pablo nos advierte contra un corazón malo de incredulidad. Mire, un corazón con esta naturaleza aparta a las personas de Dios. ¿Por qué? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. La duda y la falta de fe paralizan al corredor, le impiden avanzar hacia la meta y generalmente la incredulidad les hace retroceder del camino y terminan desistiendo de su carrera de la fe. Quinto, el enojo y el rencor. El sentimiento de enojo no resuelto hace que broten raíces de amargura que nos contaminan. La Biblia llama a la amargura raíz de amargura, Hebreos 12:15. Entonces, esta raíz envenena no solo a la persona, sino también a su entorno, a todo lo que le rodea. Sexto, los deseos de la carne. Mire, este es uno de los obstáculos que el enemigo pone en la carrera del creyente. ¿Para qué? Para descalificarlo de continuar hacia la meta. Gálatas capítulo 5, versículos 16 y 17, allí se revela la lucha que existe, una lucha real entre el espíritu y la carne. No son amigos, ni el espíritu es amigo de la carne, ni la carne es amiga del espíritu. Entonces los deseos pecaminosos como la inmoralidad sexual, la envidia, la contienda, las divisiones, etcétera, son un obstáculo constante que nos arrastran en la dirección opuesta a la carrera, nos desvía del camino y de paso nos separa de Dios, como dice Isaías 59:2. Lo otro que debemos tener en cuenta es saber quién es nuestra meta y nuestro ejemplo. Pablo nos dice en Hebreos 12:2 que debemos tener los ojos puestos en Jesús. Jesús es la meta y el ejemplo perfecto para correr la gran carrera de la fe. ¿Por qué? Primero, porque Él es el autor y consumador de la fe. Él inició nuestra fe, es decir, comenzó la buena obra en nosotros y la va a perfeccionar hasta el día de su venida, cuando Él venga por nosotros. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida, nadie más. Entonces, cuando miramos a Jesús, Él nos da la motivación y nos da la fuerza para seguir adelante. Y segundo, porque Jesús sufrió y soportó el sufrimiento extremo, hermano, de la cruz, motivado por el gozo de salvarnos de la condenación eterna y por sentarse a la diestra del trono de Dios. Esto nos dice a nosotros que el premio final
supera todo nuestro sufrimiento presente. Pablo dice en Romanos 8:18 que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Más claro, no nos puede hablar el Espíritu Santo hoy. Ahora entienden, hermanos queridos, a lo que me refiero cuando digo que estamos dando la última vuelta. Con esta expresión yo me refiero a que estamos en los últimos tiempos y que el rapto está a la puerta. La última vuelta, hermanos, y esto suena a emergencia, a esperar a Jesús como la principal prioridad de nuestras vidas, esperarlo con amor. Con esta metáfora le estoy recordando que el tiempo que tenemos es limitado y debemos redimirlo con sabiduría de Dios. No podemos hacer un alto, no podemos hacer una pausa en la carrera de la fe, no la podemos posponer y menos aún desviarnos del camino. La meta está cerca y más cerca que cuando creímos. Por eso debemos trabajar, hermanos, en nuestra preparación diaria. Mire, cuando un corredor ve la línea de meta, se motiva, toma aliento, toma ánimo e incluso redobla sus esfuerzos, se mantiene enfocado en la meta y nunca, óigame bien, nunca se da por vencido, porque la recompensa es muy grande después de los esfuerzos de la carrera. Entonces, detrás de la meta, aparte de la satisfacción de haber vencido, obviamente que con la ayuda de Dios, también vamos a recibir la corona de justicia. Segunda de Timoteo 4:7 y 8 dice, he peleado la buena batalla, he acabado, mire lo que dice, la carrera, he guardado la fe, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solamente a mí, sino a todos aquellos que aman su venida. Entonces, esto nos anima, hermanos, a perseverar hasta el final, con la certeza de que el premio de la vida eterna nos está esperando detrás de la meta. Hay que llegar a esforzarnos, librarnos de todo entretenimiento, todo lo que nos detiene, lo que nos distrae, y después de cada obstáculo vencido, de cada tentación soportada y rechazada, después de cada herida sanada, después de cada prueba superada, hermanos, nos espera la corona de la vida. Nos la dará el juez justo. Ahora yo te pregunto, amado hermano, amada hermana, ¿reconoces que hay algún pecado recurrente en tu vida que te asedia o te hace tropezar repetidamente? Si es así, ya te dije los pasos que tú debes dar para continuar tu carrera. Reconocer el pecado, confesarlo a Dios, arrepentirte y apartarte de él. La carrera es larga, hermanos, y de seguro que en el camino habrá agotamiento y muchas veces vendrá el desánimo, pero Dios nos ordena a ser esforzados y valientes. Mire, los corredores que pierden la esperanza siempre se rinden antes de llegar a la meta y lo pierden todo. El apóstol Pablo dice en Hebreos 10:39, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino los que tenemos fe para preservación del alma. Así que anímate, hermano, anímate, hermana, anímate, ministro del Señor, recobra las fuerzas en Dios y levántate a continuar tu carrera de la fe hasta que hayas cruzado las puertas del cielo. No te detengas. Vale la pena cualquier esfuerzo, cualquier sacrificio por llegar a la meta celestial. Allí Dios nos va a recibir y nos va a dar la bienvenida y nos va a decir, entra en el gozo grande de tu Señor, y nos va a dar el descanso eterno y vamos a vivir siempre, por los siglos de los siglos, con el Señor. Dios te bendiga hoy, mañana y siempre. Shalom.